habíamos comentado que pues un atributo, sí, pues como decía la hermana, es una cualidad, una característica. Sin embargo, cuando hablamos de los atributos de Dios, hablamos de la esencia misma de Dios, ¿sí? De la naturaleza de Dios, revelada en su palabra. Y todos los atributos de Dios son perfectos. Les decía que a veces nosotros escuchamos palabras así como la ira de Dios, ¿no? El celo de Dios, ¿no? Pero en el Señor todos sus atributos son perfectos, ¿no? Y que comentábamos también que a pesar de que Dios es un Dios infinito, ¿sí? Que no podemos conocerlo plenamente y no podemos entenderlo totalmente, pues lo que Él ha revelado a nosotros por medio de su palabra es porque es su voluntad que nosotros conozcamos acerca de Él. Sí, dice Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas pertenecen al Señor, mas las reveladas son para sus hijos. Entonces, al Señor, por medio de su palabra, le ha placido revelar sus atributos para que nosotros podamos acceder al conocimiento de Él. Bueno, básicamente es un resumen, ¿no?, de lo que estuvimos viendo la clase pasada para que retomemos, resetiemos, ¿verdad?, otra vez. Y habíamos visto que los atributos de Dios se clasifican, pásale, papi, en incomunicables y comunicables. Los atributos incomunicables son aquellos que solamente le pertenecen a Él. Por ejemplo, cuando decimos que Dios es todopoderoso, eso es un atributo que solamente Dios tiene, ¿sí? O sea, ninguno de nosotros es todopoderoso, ¿no? El único que es todopoderoso es Dios. El único que es omnisciente, que todo lo sabe, ¿verdad? El único que es omnipresente, que en todas partes está, es Dios. Entonces, esos son ejemplos de atributos incomunicables de Dios. Y los atributos comunicables de Dios son aquellos de los cuales nosotros participamos. No quiere decir eso que nosotros podamos tener ese atributo en la misma medida que lo tiene Dios. Sin embargo, Dios, ¿verdad?, deposita en nosotros, ¿sí?, digamos, parte de ese atributo. Por ejemplo, la bondad. La bondad es un atributo de Dios. Y la bondad que nosotros podamos tener es solamente una pizquita, ¿no?, de esa inmensa bondad de Dios. O podemos decir, Dios es amor, y nosotros podemos amar porque Dios es amor. Pero Dios es el que pone ese amor en nuestros corazones. Sin embargo, nunca va a ser un amor como el de Dios, ¿no? O podemos decir, Dios es misericordioso. Sin embargo, nuestra misericordia, ¿verdad?, que podamos tener hacia nuestro prójimo jamás será como la misericordia de Dios. Entonces, esos atributos que Dios comparte con nosotros se les llaman atributos comunicables, ¿sí? Y habíamos empezado a ver dos atributos incomunicables de Dios. Uno, el primero que vimos, para pues recordar un poco de lo que dábamos la clase pasada, el primero que vimos es la independencia de Dios, que también se le puede llamar existencia propia o aceidad de Dios. Y esto quiere decir que Dios no nos necesita a nosotros ni a nada del resto de la creación para existir, ni para ningún otro fin. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación podemos glorificarle y proporcionarle gozo. Dios es absolutamente independiente y autosuficiente. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Dios realmente no tiene necesidad de ninguno de nosotros, puesto que Él es nuestro creador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y para que se cumplan los propósitos de Dios, Él no necesita realmente de ninguno de nosotros. Dios es autosuficiente.
Sin embargo, a pesar de que Dios es independiente y que Dios es autosuficiente, en su voluntad Él nos creó, ¿para qué? Para gloria y honra de su nombre. Porque Isaías lo dice, ¿verdad? Ese es el propósito para el cual nosotros fuimos creados, para dar gloria al nombre de Dios. Entonces, el Señor decidió crearnos con una decisión totalmente libre para que le glorifiquemos. Sin embargo, no nos debemos de quedar con ese pensamiento de que, ay, pues si Dios no me necesita, pues Dios no me quiere, ¿no? ¿Qué hago yo aquí si Dios no me necesita, no? No, les explicaba que no debemos de tener esa idea, ¿no? Ni ese sentimiento en nuestro corazón, sino que al contrario, ¿verdad? Es un privilegio que el Señor haya decidido, no solamente crearnos, sino escogernos, ¿verdad? Para deleitarse en nosotros y permitirnos darle ese gozo. Y hablábamos también de la inmutabilidad o invariabilidad de Dios. Hablábamos de que Dios es inalterable en su ser. ¿Viste la diapositiva, no? Inmutabilidad de Dios. Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Y sin embargo, Dios en efecto actúa y siente emociones y actúa y siente en forma diferente en respuesta a situaciones diferentes. ¿Qué quiere decir inmutabilidad de Dios? Quiere decir que Dios no cambia. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Sin embargo, veíamos, ¿verdad?, que en algunos capítulos de la Biblia dice que Dios se arrepintió. Y veíamos, ¿verdad?, cómo debemos nosotros interpretar o qué sentido debemos darle cuando la palabra dice que Dios se arrepintió. Y veíamos, por ejemplo, el ejemplo de cuando Jonás fue de parte de Dios a predicar a los hombres de Nínive, que les decía, arrepiéntanse, les decía, de aquí a 40 días, pues el Señor va a destruir a Nínive, ¿verdad?, y a todos sus habitantes. Y al final del libro de Jonás vemos que dice, y Dios se arrepintió de hacer mal contra Nínive, ¿verdad? Y no fueron destruidos en ese momento. Pero no fue un arrepentimiento por el hecho de que Dios cambie, ¿no? De que Dios diga una cosa hoy y otra mañana, sino que fue un cambio de parecer de lo que Él pensaba hacer, de lo que Él les había advertido, porque Nínive, cuando recibió la advertencia de parte de Dios, se pusieron en ayuno, ¿verdad? Dicen que todo Nínive ayunó, hasta los niños de pecho, y se arrepintieron de corazón delante de Dios, y entonces Dios, ¿verdad?, ya no hizo lo que les había advertido. Habíamos también dicho, cuando por ejemplo fue el diluvio, ¿verdad?, cuando los hombres pecaron, y dice, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. No es que Dios se haya arrepentido de haber creado al hombre. El sentido original, ¿verdad?, de esa palabra en hebreo es que Dios sintió pesar en su corazón por haber creado al hombre, ¿sí? Ese es el sentido literal, ¿no? Ustedes saben que la palabra de Dios, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces hay palabras que en el hebreo, al momento de transliterar, al momento de traducir, no hay, digamos, una palabra específica, ¿verdad?, en español que pueda traducir exactamente lo que el hebreo quiere decir. Entonces se traduce en palabras parecidas, ¿no? Pero nosotros tenemos que interpretarlo en el sentido correcto, ¿no? Y el sentido correcto, allá en Génesis, ¿verdad?, cuando dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, es que Dios sintió pesar por haber creado al hombre, ¿sí? Y pues es importante, ¿verdad?, nosotros poder saber que Dios no cambia,
¿Por qué? Porque imagínense, si Dios fuera un Dios cambiante, ¿qué seguridad podríamos tener nosotros en un Dios que cambia? Ninguna seguridad, ¿verdad? Porque pues un Dios que te dice hoy, te voy a bendecir, ¿no? Y al día siguiente resulta que ya se arrepintió. No podríamos nosotros tener ninguna seguridad en un Dios que cambia, ¿no? Entonces, de hecho, ¿verdad? Nuestra mayor seguridad que tenemos y nuestra gran fe que tenemos en Dios es precisamente de saber que es un Dios que no cambia, ¿verdad? Si Dios prometió estar con nosotros siempre, pues Dios está con nosotros siempre, ¿verdad? Si Él prometió que Él pelearía por nosotros, entonces Él pelea por nosotros. Si Dios prometió que Él iría delante de nosotros como poderoso gigante, entonces Él lo hace. Y nosotros creemos, ¿verdad? Todo lo que Él nos ha prometido, precisamente porque es un Dios que no cambia. Si Él prometió que Jesús volvería y que nos vamos con Él, nosotros creemos que Él volverá y que nos iremos con Él. Amén. Amén. Porque nuestro Dios no cambia. Ahora vamos al tercer atributo. Unidad. ¿Ya? Unidad o simplicidad de Dios. ¿Qué quiere decir la unidad o simplicidad de Dios? Ustedes pueden encontrar este atributo así en los libros de teología como unidad o como simplicidad de Dios. Quiere decir que Dios no está dividido en partes. Se los voy a leer y ahorita les explico. Y sin embargo, vemos que en diferentes ocasiones se hace énfasis en diferentes atributos de Dios. Cuando la Biblia habla de los atributos de Dios, nunca destaca alguno de los atributos de Dios como más importantes que los demás. Se da por sentado que todo atributo es completamente una verdad en cuanto a Dios. Y es una verdad en cuanto a todo el carácter de Dios. Él es enteramente amor, enteramente misericordioso, enteramente justo, etc. La esencia de Dios no es una colección de atributos. Los atributos de Dios no son adiciones a su mismo ser. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando nosotros hablamos de Dios, vemos que hay varios atributos, ¿cierto? Que estamos viendo y vamos a ver muchos. Vamos a ver muchos a lo largo de estas clases. Vamos a abarcar lo más que se pueda, ¿verdad? De los atributos de Dios. Y vamos a ver nosotros que Dios es sabiduría, es amor, es bondad, es misericordia, es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente, es espíritu, es la seidad de Dios. Dios es gracia, Dios es celo, Dios es ira, Dios, un montón de atributos. Sin embargo, nosotros no podemos decir Dios es más amor que justicia. ¿Sí? No podemos decir Dios es más bondad que ira. No podemos decir Dios es más misericordia que celos. No podemos decir eso. ¿Sí? Porque los atributos de Dios, o sea, todos ellos nos hablan de la esencia total de Dios. Por eso dice, ¿verdad? Es enteramente amor, es enteramente gracia, pero también es enteramente juicio. O sea, no hay un atributo que prevalezca o que sea mayor en proporción que el otro. ¿Sí? A eso se refiere la unidad de Dios, o sea, que todos sus atributos hacen parte de su ser, pero no hay uno que sea mayor que el otro. Les voy a dar un ejemplo. Yo puedo decir que Dios es amor, ¿por qué? Porque no hay nadie más, ¿verdad?, en el mundo que pueda mandar a su Hijo unigénito a morir por nosotros en una cruz. Eso es un acto máximo de amor, ¿verdad? ¿O acaso quién de nosotros, ¿verdad?, diría, yo voy a entregar a mi hijo para que lo sacrifiquen en una cruz a cambio de la gente que anda por ahí pecando y haciendo el mal, matando, violando, asesinando? Nadie, ¿verdad?, va a decir eso. Entonces eso solamente, o sea, esa magnitud de amor solamente la tiene Dios. Pero, por otro lado, también vemos un Dios, ¿verdad?, que le dice a Saúl,
ve y destruye a los amalecitas y destruye hasta a los niños de pecho. Si lo han leído, ¿verdad? Y entonces dices, ¿cómo? No, que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero Dios también es justicia. ¿Sí ve? Entonces no podemos decir, no, es que Dios es más amor que juicio. No, Dios es un amor un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. ¿Sí? Podemos decir, Dios es un Dios de misericordia, sí. De hecho, un ejemplo de misericordia es el que les acabo de mencionar, ¿verdad? Cuando el Señor decide, ¿verdad?, no destruir a Nínive porque Nínive se arrepintió. Eso es un acto de misericordia. Sin embargo, vemos un Dios, ¿verdad?, que permite que Babilonia llegue a Jerusalén y destruya Jerusalén, destruya el templo, destruya las murallas, destruya las casas, le saquen los ojos al rey, se lleve a un pueblo cautivo por 70 años, porque todo eso lo permitió Dios. ¿Y por qué lo permitió Dios? Porque Dios es un Dios celoso, y el pueblo había caído en idolatría, y tenía otros dioses en primer lugar en su corazón. Entonces yo no puedo decir Dios es más misericordia, pero pues el celo de Dios, eso es algo mínimo. ¿Sí? Entonces, todos esos atributos están en la misma medida, en igual proporción, ¿sí? A eso se refiere este atributo de la unidad de Dios. ¿Sí está claro? Entonces no podemos decir nunca, ¿verdad? No, es que Dios es más amor y menos juicio. No, porque cuando viene el juicio de Dios, viene el juicio de Dios, ¿sí? Así que también, ¿verdad?, cuando experimentamos el amor de Dios, experimentamos el amor de Dios. Pero dice, ¿verdad?, dice la palabra, ¿verdad?, no mala cosa, no, algo así parece que dice, es caer en las manos de un Dios vivo. Cosa horrenda, ¿no? Cosa horrenda es caer en las manos de un Dios vivo. Entonces no podemos nosotros mitigar, ¿verdad?, eso que a nosotros nos parece que es desagradable, porque cuando la ira de Dios viene, ¿sí? Y nosotros vemos, ¿verdad?, todas, así como hay promesas para bien, ¿verdad?, para los que buscan al Señor, también hay promesas negativas para los que no le busquen, para los que no lo acepten, ¿verdad? Dice, ay de aquellas, ¿verdad?, que estén encinta. La gente deseará, ¿verdad?, cuando nos describe todo aquello que sucederá en la gran tribulación, dice, desearán estar muertos, buscarán a Dios, pero ya no lo hallarán. Entonces no podemos decir, ay, es que Dios es todo amor y poquita ira. No. Entonces a eso se refiere la unidad de Dios. Amén. Dios es espíritu. Vamos a Juan 4:29, hermanos, y el primero que lo tenga. Lo lee, por favor. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Aquí, en el contexto en el que Jesús dice esto, está en una plática con la mujer samaritana, ¿cierto? Y ella le dice, no, pues es que nosotros debemos de adorar en Jesirín, ¿verdad? Pero ustedes los judíos dicen que tienen que adorar en Jerusalén. Y Jesús le dijo, pues, ni aquí ni allá, ¿verdad? La adoración a Dios no se limita a un templo. La adoración a Dios no se limita a 4 paredes, porque Dios es espíritu. Y por eso, ¿verdad? Ay, perdón. Ahora me ando quedando sin voz. Y por eso, ¿verdad?, los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto de la espiritualidad de Dios? Quiere decir que Dios
existe como un ser que no está hecho de materia alguna. Nosotros estamos hechos de materia, ¿amén? ¿Sí? Nosotros nos tocamos y sentimos, ¿verdad? Estamos hechos de materia. Dice, pero Dios no está hecho de materia alguna. Dios no tiene ni partes ni dimensiones. Nuestros sentidos corporales no lo pueden percibir y es más excelente que cualquier otra clase de existencia. Nadie puede decir, ay, yo vi a Dios y yo lo toqué. No, ¿verdad? Nadie puede decir eso. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. No lo podemos ver, no lo podemos tocar. Sin embargo, sí lo podemos sentir, amén. Dice, Dios nos ha dado un espíritu en el cual le adoramos. Alguien que me apoye, por favor, con 1 Corintios 14:14. Romanos 8:16. Amén. Amén. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Amén. Entonces dice, ¿verdad? Pablo, que cuando nosotros oramos en lenguas, nuestro espíritu es el que directamente, ¿verdad?, se está conectando con el Señor. Romanos 8:16. Ah, no. Sí. 1 Corintios 6:17, ¿qué dice? Primera de Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor en espíritu es con Él. Ujú. Entonces, dice la palabra, ¿verdad?, que nosotros nos unimos al Señor en espíritu. Romanos 8:16. ¿Qué dice? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Dice, el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido en nuestro corazón esa seguridad? Dios está conmigo, Dios no me va a dejar, ¿verdad? Dios, yo soy su hija. Pero dice, el Espíritu Santo es el que produce eso en nosotros, esa seguridad, ¿verdad?, de que somos hijos de Dios. Amén. Lucas 23:46. Lucas 23:46, ¿alguien lo tiene? 4:26. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Amén. Agarré el agua como si fuera el micrófono. Amén. Dice, ¿verdad?, que cuando nosotros morimos, y dice Eclesiastés, ¿verdad?, que nosotros cuando morimos nuestro espíritu va ¿a quién? A Dios. Amén. Entonces, y así mismo, ¿verdad?, cuando Jesús murió, dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque nuestro espíritu vuelve a Dios, ¿verdad? Es nuestro espíritu, en espíritu, ¿verdad?, es que pasamos a la presencia del Señor cuando morimos. Dice, por consiguiente, hay más versículos, ¿verdad? Ya cuando les pase el material, ya ustedes los checan con calma. Pero pues para avanzarle, ¿verdad? Dice, por consiguiente se ve que hay cierta comunicación de Dios con nosotros de naturaleza espiritual. Ahora vámonos todos a Éxodo capítulo 33, por favor, hermanos.
Entonces estamos de acuerdo en que Dios es espíritu, ¿verdad? Su palabra lo dice de muchas formas, ¿verdad? Dios es espíritu. Sin embargo, vamos a ver nosotros esto que sucede aquí en Éxodo 33. Vamos al versículo 11. Dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Cómo podemos entender porciones de la Escritura como esta si acabamos de ver que Dios es espíritu? ¿Cómo podemos entender nosotros que Jehová hablaba con Moisés cara a cara si Dios es espíritu? ¿Cómo sería eso, hermana Nubia? ¿Cómo es que Dios hablaba con Moisés cara a cara si Dios es espíritu? ¿Qué explicación podemos dar nosotros a eso? ¿Quiere decir algo, hermana Lulu? ¿No? ¿Nadie? Porque tenía comunión con él en espíritu, o sea, conforme a la oración, era su espíritu de Moisés con el de Dios. Y luego le dice: yo voy a pasar, tú te vas a cubrir ahí en la peña, y nada más vas a ver mi espalda, pero no vas a ver mi rostro. Entonces, ¿Dios es espíritu o no es espíritu? Como ya me confundí. Sigue siendo espíritu Dios. Sigue siendo, solamente que es un espíritu tan fuerte que no lo podemos ver. No es algo tan puro, tan santo que no podemos, con nuestros ojos no lo podemos ver. Amén. Dios es espíritu. Sin embargo, nosotros vamos a ver, ¿verdad? Constantemente que la Escritura habla de la mano de Dios, por ejemplo, ¿verdad? Sí, pues el Señor te sostiene, ¿verdad? De su mano derecha. Los ojos del Señor rodean toda la tierra, ¿verdad? El Señor sostiene el universo con sus manos. Muchos versículos
nos hablan de Dios como si Dios tuviera un cuerpo, ¿verdad? Como si Dios fuera algo corporal. Ajá. Sin embargo, cuando Dios, ¿verdad? Porque pues toda la escritura está inspirada por Dios, nos habla a nosotros de esta manera, como si Él tuviera partes del cuerpo, es para que nosotros lo comprendamos. Y eso en hermenéutica, que es el arte que estudia la interpretación de las escrituras, se llama un antropomorfismo, ¿sí? Son cosas que algún día les vamos a enseñar, ¿verdad? Eso se llama un antropomorfismo, ¿sí? Y de esa manera es que nosotros debemos entender, ¿verdad? Cuando la Biblia nos dice que Dios tiene manos, Dios tiene ojos, Dios tiene pies, ¿verdad? Pero no es porque literalmente los tenga, sino que es una manera en la que Dios se expresa para que nosotros en nuestra mente finita podamos comprender. Sin embargo, cuando nosotros vemos el contexto de esto que está sucediendo aquí en Éxodo capítulo 33, cuando dice que el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, lo que la Biblia nos quiere decir es que había un nivel tal de intimidad entre Dios y Moisés, que el Señor le dice, o sea, yo te conozco por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. ¿Y qué es lo que puede hacer, amados hermanos, que nosotros lleguemos a un nivel tal de intimidad con el Señor? Conocerlo a través de su palabra. Buscarlo, ¿verdad? Día y noche en oración. La palabra nos habla de un Moisés que oraba, de un Moisés que ayunaba, ¿verdad? De un Moisés que aún el Señor lo usó, ¿verdad? Para escribir el Pentateuco. De un Moisés que toda esa ley, ¿verdad? Se la repitió al pueblo en Deuteronomio. Entonces es buscarlo en oración, buscarlo en ayuno, buscarlo en palabra, ¿verdad? Y vivir conforme a lo que Dios quiere, ¿verdad? Hacer lo que Dios nos manda. Si nosotros hacemos todo eso, hermanos, podemos llegar, ¿verdad? A ese nivel de intimidad con Dios, nivel de intimidad como el que tuvo Abraham, ¿verdad? Que Dios le dijo, pues ya no te voy a llamar siervo, te voy a llamar mi amigo. Porque Dios nos conoce, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y en qué medida le buscamos y en qué medida buscamos agradarle. Y a medida, ¿verdad?, que nosotros busquemos más al Señor, vamos a experimentar eso sin duda alguna, hermanos. A medida, entre más le busquemos, nosotros, ¿verdad?, vamos a experimentar cada vez una mayor, ¿verdad?, presencia de Dios en nuestra vida, un mayor respaldo de Dios en nuestra vida, una mayor gloria de Dios en nuestra vida. O sea, por eso Moisés le dije, Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Pero no cualquiera puede ver la gloria de Dios. No cualquiera puede ver la gloria de Dios. ¿Sí? Nosotros nomás así, como dice la canción, un solo destellito, ¿verdad?, de la gloria de Dios hemos visto probablemente en nuestras vidas. Pero no todos, ¿verdad?, resistimos ni siquiera ver la gloria de Dios, porque donde está la presencia de Dios, ¿verdad?, tu corazón automáticamente no puede hacer otra cosa que postrarse. Cuando hay un nivel tal de intimidad, ¿verdad?, que percibes esa presencia de Dios que te aplasta, no te queda otra que caerte sobre tus rodillas, porque ni siquiera te puedes sostener. Ni siquiera te puedes sostener ante la presencia de Dios. Ese es el nivel de intimidad que Dios quiere con nosotros. Ese es el nivel de intimidad, porque cuando estamos, y yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿verdad? Llega un momento en el que ya, o sea, te rindes, que ya ni tu cuerpo, ¿verdad? Ya ni siquiera hay voluntad sobre tu propio cuerpo, porque no puedes hacer otra cosa que rendirte ante los pies del Señor. Ese es el mayor nivel de intimidad.
Porque ante la presencia de Dios, hermanos, pues estamos completamente desnudos. Por eso es que delante del Señor no nos podemos ni siquiera sostener. Vamos a otro atributo de Dios. ¿Les quedó alguna duda sobre el atributo de que Dios es espíritu? ¿No? Bueno. Quinto atributo, la invisibilidad de Dios. Le voy a pedir a la hermana Ever que me apoye con Juan 1:18, al hermano Marcos con Juan 6:46, a la hermana Nayensi, primera de Timoteo 1, del 16 al 17, y a Dulce, primera de Juan 4:12, por favor, para que me vayan buscando. Juan 6:46, hermano. Entonces, cuando hablamos de la invisibilidad de Dios, pues algo invisible, ¿verdad? Es algo que no se ve. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir la invisibilidad de Dios? Quiere decir que nosotros jamás podremos ver la esencia total de Dios, todo su ser espiritual, y sin embargo, Dios se nos muestra mediante cosas visibles y creadas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan cuando vimos la doctrina de la Biblia? Que les decíamos, ¿verdad? Hay una revelación general. Cuando nosotros vemos el cielo, cuando nosotros vemos las flores, los árboles, ¿verdad? Automáticamente nuestro corazón dice, tiene que haber un Dios. Alguien tuvo que haber creado todo esto. Es imposible que esto esté aquí por mano de hombre. Entonces, Dios, ¿verdad? Se reveló a nosotros por medio de la creación. La creación tiene una armonía tan incomprensible, de verdad. O sea, ¿cómo podemos nosotros ver, verdad? Cuando vemos esos programas científicos, ¿verdad? Que nos dice que como el mar, ¿verdad? Todos sus componentes, el universo, ¿verdad? Como los planetas giran alrededor de... O sea, tantas cosas que ni aún nuestra mente, ¿verdad?, logra comprender todo eso. Y decimos, es que solamente Dios, ¿verdad?, pudo haber diseñado algo tan perfecto, ¿verdad? Entonces Dios se reveló a nosotros por medio de la creación. Dios se ha revelado a nosotros por medio de su palabra. Dios se ha revelado a nosotros por medio de su Hijo. Dios, a pesar de que es espíritu, a pesar de que no lo podemos ver, se ha revelado y se ha mostrado a nosotros a través de varias maneras, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 1:18, hermana Ever? Dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. El unigénito Hijo le ha dado a conocer. ¿Sí? Juan 6:46, ¿qué dice, hermano? No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Amén. Entonces Jesús, ¿verdad? Cuando estuvo en su ministerio terrenal, Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Jesús está, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad completa, está, ¿verdad? Desde la eternidad, la Trinidad completa, ¿verdad? Participó en la creación. La Trinidad siempre ha existido. Entonces, por eso Jesús dice, ¿verdad? Yo conozco al Padre, ¿sí? Porque el Padre lo envió. Y el mismo Jesús estaba desde antes de la creación. Primera de Timoteo 1:16-17, hermana. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, Dios, ¿verdad?, se ha mostrado por medio de su Hijo. Primera de Juan 4:12, Dulce. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén.
Nadie lo ha visto, ¿verdad? Sin embargo, dice ahí Primera de Juan, dice, nadie lo ha visto. Sin embargo, ¿verdad? Es por Dios, ¿verdad? Que nosotros podemos amarnos unos a otros. Dice, algunas analogías nos ayudan a ver a Dios de alguna manera en cierto sentido visible. Génesis 1:27. Salmo 19:1, hermana Patti, por favor. Génesis 1:27, ¿quién lo tiene por ahí? Amén. ¿Qué dice, hermano? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los creó. Dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, a Dios no lo podemos ver, ¿verdad? Pero, dice la palabra, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué dice eso la palabra? Porque todos esos atributos comunicables, ¿verdad? Que todavía no los hemos empezado a ver, están en nosotros. ¿Por causa de quién? Pues por causa de nuestro Padre, ¿verdad? Salmo 19:1, ¿qué dice, hermano? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por medio de la creación, ¿verdad? Vemos que hay un Dios, ¿verdad? Que está presente en la creación, sin duda alguna, ¿verdad? Ahora, Dios es espíritu, Dios es invisible. Sin embargo, hay manifestaciones visibles de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo así? Es lo que conocemos como una teofanía, ¿sí? Manifestaciones visibles de Dios en el Antiguo Testamento. Hijo, pon una diapositiva que dice teofanía, por favor. Dice, una teofanía es una aparición de Dios. En estas teofanías Dios tomó varias formas visibles para mostrarse a algunos individuos. Vamos a Génesis 18 del 1 al 33. Yo creo hasta aquí vamos a llegar porque ya se nos va a acabar el tiempo. 18 del 1 al 33. Y pongan mucha atención a la lectura, hermanos. Pongan mucha atención. Ahora sí que enfóquense con sus 5 sentidos aquí, porque se necesita mucho discernimiento para entender este pasaje de las Escrituras. Dice 18 del 1 al 33. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, he aquí, 3 varones. ¿Cuántos varones? 3. Que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Quién se postró? Abraham. Y dijo, fíjense, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Cuántos varones eran? 3. ¿Y por qué dijo Señor? Si eran 3. Porque sabía que era la Trinidad, ¿no? Era Dios. Fíjense, vamos a seguir leyendo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo.
Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Fíjense cómo va la lectura. Le dijeron, ¿verdad? ¿Dónde está Sara tu mujer? Y luego dijo, y entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Hablaba en plural y ahora en singular, ¿verdad? Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Entonces, ¿quién dijo Abraham? Jehová, ¿no? Dice ahí. Entonces Jehová dijo a Abraham, y pues no que la visita era de 3 varones. ¿Sí están viendo cómo va la dinámica de la manifestación de Dios a Abraham? ¿Sí están prestando atención a la lectura? Dice, y dijeron, ¿verdad? Y luego dijo, ¿verdad? Y ahora dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Si eran 3 varones los que venían, ¿no? Los que están hablando con Abraham. Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y aquí, ¿verdad? Vemos otra vez en singular. Y posteriormente en el versículo 16 dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Ahora otra vez Jehová, ¿verdad? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Ahora sí. Se fueron los varones, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Cómo fue eso? Dice así, ¿verdad? Dice, se fueron los varones, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Fíjense, esto es una teofanía, ¿verdad? Nos habla de 3 varones. De hecho, sí, efectivamente, ¿verdad? Ya los hermanos del seminario lo saben, ya se los he explicado antes. Es una manifestación de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Ajá. Efectivamente eran 3 varones. Pero ¿qué dice la doctrina de la Trinidad, verdad? Son 3 personas, pero es uno, ¿verdad? Son 3 personas, pero es uno. Ajá. Eso es una manifestación de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Esto es una teofanía, ¿sí? Es una aparición visible de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo se manifestaron? Como 3 varones, ¿sí? Y nosotros vamos a ver más adelante, ¿verdad? Esto apenas empieza, pero más adelante, cuando hablemos sobre la doctrina de los ángeles, vamos a aprender, ¿verdad? Que, por ejemplo, uno de los seres creados, que son seres espirituales también, como los ángeles, tienen esta capacidad, ¿sí? Los ángeles son espíritus. Sin embargo, vamos a ver muchos ejemplos bíblicos en los que los ángeles toman forma corpórea, ¿verdad? Y vienen a una misión en la tierra.
Eso es bíblico. Y vamos a ver los ejemplos bíblicos, ¿verdad? Porque para eso estamos aquí, para aprender. Pero esto que vimos hoy, ¿verdad? Este ejemplo que vimos, y vamos a seguir viéndolo porque hay más, ya no nos da tiempo, ¿verdad? Porque ya van a dar las 10, pero vamos a seguir profundizando en esto el siguiente domingo, sobre ejemplos, ¿verdad? De teofanía en el Antiguo Testamento. Y también hay ejemplos de cristofanías. ¿Qué es una cristofanía? Una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Les había dicho, sí, creo que ya les había dicho, ¿no? Cuando cada vez que nosotros vemos en la palabra, y el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová, cada vez que la palabra hace referencia a ese ángel de Jehová, está haciendo referencia a Jesús. Es una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Por qué decimos que es una aparición de Jesús o una manifestación visible de Jesús en el Antiguo Testamento? Porque bueno, aquí todavía, ¿verdad? En el Antiguo Testamento Jesús no se había manifestado en carne como lo hizo plenamente en el Nuevo Testamento. Entonces, esas apariciones visibles de Jesús en el Antiguo Testamento, en las cuales la Biblia, ¿verdad?, le llama el ángel de Jehová, son una cristofanía. Pero también hay teofanías, que son manifestaciones de Dios Padre. Amén. ¿Sí está claro? Entonces, vamos a seguir viéndolo porque este tema está bien bonito, la verdad. Está muy bonito. El próximo domingo seguimos. Amén. Vamos a orar.